Hola a todos, hoy preparamos baguette sin gluten. Mira cómo cruje y qué miga tiene. Los ingredientes que vamos a necesitar son almidón de maíz, harina de trigo sarraceno, agua, aceite, miel, levadura fresca de panadería y levadura química o polvos de hornear, psyllium, goma xantana y sal. En un bol tenemos el almidón de maíz y le añadimos la harina de trigo sarraceno, un poco de polvos de hornear, la goma xantana para dar consistencia a la masa, el psyllium para dar elasticidad y la sal. Mezclamos todos los ingredientes secos y le añadimos los líquidos, el agua, el aceite, la miel, que hará que las baguettes se doren mejor y quede el pan más esponjoso, y por último la levadura fresca desmenuzada. Si pones levadura seca, pon solo 3 gramos y mézclala con la harina. Empezamos removiendo un poco con la espátula y continuamos con la amasadora eléctrica durante 15 minutos. Mientras amasamos, ponemos a calentar una olla con agua. Y a ti te invito a suscribirte a mi canal gratuitamente y así me ayudas a seguir creciendo. Muchas gracias. Es importante trabajar la masa durante 15 minutos, porque así se mezclan bien todos los ingredientes y se hidratan bien la harina y el almidón. Ya han pasado los 15 minutos de amasado y ahora ponemos la masa dentro de una bolsa de plástico limpia o de una manga pastelera si tienes. Espolvoreamos las bagueteras con un poco de harina de arroz, enroscamos la bolsa para que quede la masa bien prieta y cortamos la punta de manera que quede un agujero del tamaño de un dedo gordo más o menos. Extendemos la masa a lo largo de la baguetera, si puede ser sin que se corte. Enrollamos de nuevo y formamos la segunda. Mira el tamaño que tienen ahora y después de fermentar habrán casi triplicado el volumen. Las tapamos bien para que no les dé el aire, ya que si no, no se dorarían. Y las introducimos al horno, que está apagado, con la olla de agua caliente debajo para que suba la temperatura y fermente bien la levadura. En verano no hace falta poner el agua caliente. Las dejamos levar durante 1 hora y media. Pasada la hora y media, precalentamos el horno a 210 grados, con la rejilla a la mitad y abajo una fuente apta para horno. Destapamos las baguettes y mira cómo han crecido. Les hacemos unos cortes con un cuchillo bien afilado o una cuchilla de afeitar. Cuando el horno está a 210 grados, las introducimos con la baguetera encima de la rejilla. Ponemos agua en la bandeja y bajamos la temperatura a 195 grados, con calor arriba y abajo. Las dejaremos 35 minutos o hasta que estén doraditas. Cuando ya están listas, las dejamos 5 minutos con el horno entreabierto y después las dejamos enfriar sobre una rejilla y resistiremos la tentación de cortarlas hasta que estén bien frías. Ahora que ya están bien frías y la miga ya está totalmente formada, las cortamos y vemos cómo crujen y cómo ha quedado la miga. Estupenda y riquísima. Si te ha gustado esta receta, por favor, déjame un like, compártela y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y sigue viendo más recetas que te dejo por aquí. ¡Hasta la próxima!